El destino no está escrito. Ni por los astros, ni por un dios, ni por nadie. El futuro en sí mismo no existe. El futuro es probabilístico. Es decir, lo que existe son futuros probables o probabilidades de futuros, como lo quieran llamar. Porque no se ha creado todavía. Esas probabilidades de futuro, esos futuros probables, cambian con cada decisión que yo tomo. Cada vez que tomo una decisión y elijo ir hacia un lado en vez de ir hacia el otro, cambié la probabilidad de futuro. Es decir, si bien el futuro no existe, lo forjamos nosotros con cada una de las decisiones que tomamos. Y de esta manera vamos creando nuestra realidad. Como les dije antes, somos creadores de la realidad. Nuestra conciencia crea la realidad. Por eso les puse acá las vías del tren. Hay una bifurcación. ¿Dónde va a ir el tren? ¿Por el camino de la izquierda, el futuro probable 1? ¿Por el camino de la derecha, el futuro probable 2? No está escrito. Puede ir por un lado o por el otro. Ahora, depende de las decisiones que yo tome, va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Que no es consciente solamente la cuestión. De hecho, es mucho más inconsciente, lamentablemente. Porque la forma en que tenemos nosotros de ir creando nuestra realidad, es decir, de ir construyendo nuestros futuros probables, es inconsciente. 90% y me quedo corto. Las decisiones que tomamos conscientemente son muy, muy poquitas. La mayoría de las decisiones están en el inconsciente. ¿Y quién las toma? Esa mente detrás de la mente que les hablé hoy, que se llama el código genético sutil. Esos arquetipos que tengo ahí metidos, que vimos recién. Porque, por ejemplo, si yo tengo activado la víctima como arquetipo, ¿saben cómo voy a elegir desde el inconsciente? Mal. Pero ¿saben cómo mal? Eligiendo siempre perder. La víctima me conduce a mí a pérdidas. Pérdidas afectivas, pérdidas económicas, pérdidas laborales. Porque ese arquetipo va a buscar ponerme a mí en situaciones de victimización, o sea, de ser victimizado siempre. Entonces voy a decir, mi ego va a decir, otra vez me pasa esto a mí. Y después va a decir, otra vez me pasa esto a mí. Y después va a decir, y esto también me pasa a mí. Entonces finalmente dice, todo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí. Claro, porque vos estás construyendo el futuro, eligiendo el futuro número 1, por ejemplo, pero lo estás eligiendo desde la víctima, estás eligiendo lo mal. Entonces, a pesar de que tu nivel consciente quiera elegir el futuro número 2, que es mejor, lo que predomina es la elección inconsciente. Lamentablemente. Y si elijo desde el sentimentaloide, voy a involucrarme en vínculos tóxicos y siempre en esos vínculos voy a quedarme dependiente del otro, a merced del otro, de la voluntad del otro. Y probablemente ese otro me termine usando y luego descartando. Y yo quedé entonces en una soledad profunda y una depresión terrible. Porque no estoy eligiendo el futuro desde el amante, que sería el arquetipo sano de esa tríada. Lo estoy eligiendo desde el sentimentaloide. Entonces, sí, nosotros construimos nuestra realidad. Nosotros creamos el futuro con cada decisión que tomamos. Pero estas decisiones, lamentablemente, 90 y pico % son inconscientes. Así que lo que tenemos que hacer en primer lugar es trabajar en lo profundo del inconsciente. Es decir, conocernos. Conocer ese código genético sutil, conocer cuáles son los arquetipos que tenemos activos. Y cuando detectamos algunos disfuncionales, cambiarlos. Porque entonces si yo cambio eso,
esa mente inconsciente va a trabajar a favor mío, no en contra mío. La gente se equivoca pensando que porque yo repita una afirmación positiva todos los días frente al espejo o la anote en un papel, voy a cambiar el futuro. No, no es así. Ustedes pueden decir, ayuda, sí puede ayudar, pero es parte del trabajo. Eso es consciente. El cambio hay que hacerlo desde el inconsciente, porque nuestra mente es como un iceberg. La parte que vemos del iceberg sobre el agua es el 10% del iceberg, es la mente consciente. El 90% está debajo del agua, es el inconsciente. Entonces el que toma las decisiones predominantemente es el inconsciente. Siempre se impone el inconsciente sobre el consciente. Y por más deseo que yo tenga de lograr un objetivo, de cruzar una meta, si mi arquetipo es el mártir y está en el inconsciente, el mártir me va a boicotear, porque el mártir tiene que ver con la culpa y la culpa genera autoboicot. Entonces, cuando yo estoy por alcanzar la meta, estoy por lograr ese objetivo que tanto deseé, algo me va a pasar y no lo voy a lograr. Claro ejemplo de esto es el llamado miedo al éxito. La gente que cuando va a lograr algo, se le corta, se le traba. Y siempre y una y otra y otra y otra vez, siempre lo mismo. Porque por más deseo que yo tenga, el inconsciente gana. Porque el inconsciente es una máquina de hacer. Y no distingue entre lo bueno y lo malo. Tiene un software ahí y ejecuta el programa, lo hace correr. No le importa si ejecuta la víctima, el mártir, el guerrero o la madre. No distingue. Es lo que tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia adentro, modificar la información disfuncional y entonces sí vamos a poder elegir correctamente los futuros. Y construirnos una realidad agradable, amena, feliz, que nos lleve hacia la autorrealización. Acá, en esta imagen que les puse, para que lo vean mejor, fíjense lo que tengo, ¿no? Primero un camino recto que va del pasado hacia el futuro, la línea amarilla, la flecha. Y después fíjense todo un camino sinuoso, de un lado para el otro, para el otro y para el otro. Como que perdemos tiempo y perdemos energía. En vez de llegar del punto A al punto B, del pasado al futuro, así, derechito, vamos para los costados, perdiendo energía, perdiendo tiempo. Pero ¿qué es lo que nos desvía? Fíjense que en cada uno de esas vueltas que pega el camino, yo marqué con un círculo rojo traumas, situaciones traumáticas, cosas que nos pasan en la vida que son desagradables, que nos lastiman, que son dolorosas. Pueden ser pérdidas, dolores muy fuertes, lo que sea, no importa. El problema es que cada vez que tenemos una situación traumática, cambiamos el camino. Nos tuerce el camino y vamos para un lado y se tuerce para el otro. Y fíjense, yo les escribí adentro de algunos círculos víctima, mártir, esclavo. Porque esas situaciones traumáticas lo que están haciendo es activar en nosotros estos arquetipos disfuncionales. Por ejemplo, en la primera situación que dice víctima, una pérdida. Yo era adolescente o era joven o era niño y muere mi papá, mi mamá, un abuelo, tengo una pérdida, me golpea fuerte. Entonces esa pérdida me activa mi arquetipo de víctima. Lo cual ya me da más propensión a futuras pérdidas, a atraer pérdidas, a atraer escasez en vez de abundancia. En el segundo dice mártir. Imagínense que el trauma ese tuvo que ver, voy a ser muy burdo en esto, pero para que sea claro, con una violación, un abuso. Claro, un abuso infantil en la adolescencia genera el arquetipo, activa el arquetipo del mártir, porque genera culpa. Cuanto más temprano en el tiempo es ese abuso, más culpa genera. Porque en el inconsciente hay algo que dice, algo habré hecho para que me pase esto. Entonces se activa el mártir.
Y el mártir activó la culpa. Y la culpa me lleva, como les dije, culpa, condena, castigo. Ese es el circuito de la culpa. Culpa, condena, castigo. Activa el auto boicot. Entonces, a partir de ahí, cuando quiera lograr algo en mi vida, un objetivo, una meta, me voy a auto boicotear. Me voy a boicotear a mí mismo, sin darme cuenta, desde el inconsciente, por supuesto. Entonces, como decimos siempre, van a faltar 10 para el peso. En el número 5 les escribí, por ejemplo, esclavo, otro trauma. Imagínense que ustedes tuvieron un padre muy severo, muy autoritario, hasta podría decir maltratador, pero no hace falta que sea físico. Quedémonos con la parte psicológica y verbal. Abusivo, maltratador, hiperautoritario. ¿Qué me genera? Me activa el esclavo, me roba el poder personal y me vuelve una persona dependiente. Entonces a partir de ahí voy a estar siempre dependiendo de lo que me digan los demás. Como me quedo sin poder personal, voy a depender de lo que me digan que tengo que hacer. Y voy a estar esclavizado siempre a otras personas, a los jefes, a las instituciones, a lo que sea, atado, encadenado. No voy a ser genuinamente libre. Entonces, ¿qué es lo que pasó en realidad en cada una de estas situaciones traumáticas? Cambiaron las expectativas de futuro. Todos nosotros tenemos expectativas inconscientes de futuro y conscientes también. ¿Qué sería? Lo que yo espero para mi futuro, lo que yo deseo para mi futuro, cómo me veo de acá a 10 años, a 20 años o lo que sea. Pero las expectativas inconscientes de futuro, que como les digo es lo que predomina el inconsciente, son un problema. Porque cuando son disfuncionales, porque cada vez que tuve una situación traumática y me activó un arquetipo negativo como la víctima, el mártir o el esclavo, lo que automáticamente pasó es que se me disparó una expectativa inconsciente de futuro negativa. Es decir, yo venía con un futuro probable y al vivir ese trauma, el futuro probable me cambió, porque la expectativa inconsciente de futuro me cambió. Por ejemplo, ¿cómo me cambió con la víctima? Y se me grabó una expectativa de futuro inconsciente que dice, vas a tener tendencia siempre a perder. ¿Y cómo se me cambia la expectativa inconsciente de futuro a partir del mártir, de otro trauma, que es el número 2? Me dice, cada vez que te propongas algo, no te va a salir, no lo vas a lograr, vas a llegar cerca, pero no vas a lograr alcanzar la meta. Y en el caso del esclavo, el trauma que me activó el esclavo, la expectativa de futuro inconsciente que se graba es, vas a carecer de poder personal, te van a manipular, vas a hacer lo que los demás quieran que vos hagas, y vas a estar a merced de las opiniones ajenas, porque no tenés poder personal. Entonces el problema no es el trauma en el pasado, la situación del pasado, no es la situación del pasado, es lo que la situación del pasado me disparó, lo que el trauma generó, y lo que el trauma generó se llama expectativa inconsciente de futuro. No es el hecho concreto de lo que me pasó, no, es la expectativa de futuro que a partir de ahí cambió, pero que está en mi inconsciente y que me hace elegir, como las vías del tren, el futuro más incorrecto, más indeseable, más perjudicial, frente al más deseable. Y finalmente, entonces, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, alquimia mental hacemos. Alquimia mental, cambiamos. Transmutamos, transformamos. ¿Qué transformamos? Las expectativas inconscientes de futuro negativas, traumáticas, generadas por esos traumas que me activaron arquetipos disfuncionales.
Entonces, fíjense lo que les dibujé acá. Primero tenemos el plano, si miramos el plano general, fíjense que hay un montón de caminos que van para diferentes lugares. Todas las probabilidades de futuros que tenemos nosotros, hay un montón, para un lado, para el otro, hay un montón. El problema es que las situaciones traumáticas, dolorosas que hemos vivido, nos han hecho tomar los caminos más inadecuados y que se vaya acotando nuestra capacidad de decisión. Entonces, si tenemos la línea de tiempo en color rojo, ¿sí? La línea de tiempo que está, la recta me refiero, dice equilibrio, sería, digamos, el futuro más sano para mí, la línea de tiempo más sana, ¿sí? Sigo en equilibrio, derechito. Ahora fíjense que yo marqué con un círculo negro la bifurcación, puse trauma, ahí se produce el trauma, me pasó algo puntual, la muerte del ser querido. Y me generó una desviación, fíjense, se bifurca el camino, se abre un futuro diferente ahí, otro futuro, otra línea de futuro, desequilibrada, ¿sí? Porque tiene que ver, por ejemplo, con la víctima, con la tendencia a perder, con la tendencia a ser victimizada, con la tendencia a sentirme impotente frente a lo que me pasa, desesperado, desesperanzado, resignado, en el fondo del pozo y diciendo, estoy en el fondo del pozo y nunca voy a poder salir del fondo del pozo. Eso es la víctima. Y al mismo tiempo, desde el fondo del pozo grita y se queja. Y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Se queja contra Dios, contra el universo, contra el resto de la humanidad, contra su padre, su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Se desvió. Entonces, punto 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde el presente, ahí tienen la flecha negra, van hacia atrás, regreso a ese momento para concientizar, hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué tengo que concientizar? Las expectativas inconscientes de futuro que se crearon a partir de esa situación traumática y me desviaron del camino. Y me llevaron a tomar malas decisiones, me llevaron a tomar malos hábitos, me llevaron a relacionarme con gente tóxica, por ejemplo. Entonces, concientizo esas expectativas inconscientes de futuro que tienen que ver, como les dije antes, con los arquetipos disfuncionales. Hecho esto, punto número 2, creo expectativas conscientes, ahora, conscientemente, voluntariamente, creo expectativas de futuro funcionales. Ya no más con víctima, sino por ejemplo con la madre. La madre, en vez de llevarme a perder, a la desesperación, a la desolación, a la impotencia, me lleva a todo lo contrario, la contención, el sostén, el apoyo, la concreción, plasmar las cosas que quiero, la abundancia. Entonces corrijo la desviación y vuelvo a una línea de futuro sana, funcional. ¿Ok? Esto es hacer alquimia mental, transmutar o transformar algo negativo en algo positivo.